Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ángel González y teníamos ya que hacer un episodio en el que les contáramos por qué la Universidad Antropológica de Guadalajara. Y este episodio no es tanto un comercial, sino un caso real que van a conocer de cómo la Universidad Antropológica de Guadalajara ha incidido de una forma pues un poco esperada en la vida de una persona, y para eso he invitado a Felipe Morales, compañero de la carrera y compañero de las prácticas profesionales del Servicio Social en Clínica UNAG. Felipe, bienvenido. Gracias Ángel, buenas tardes. Platicando de tu historia, Felipe, tú me estabas contando allá en la clínica que pues tú tenías 50 años. 50 años, sí. ¿Llevabas ya cuántos años trabajando en tu empresa? En ese entonces tenía 23 años. 23 años trabajando en la empresa. Trabajando en tu empresa. Así es. ¿Y no habías terminado la preparatoria? No, Okay. no. Comencé en 1990 a estudiarla, en el sistema abierto, obviamente. Ya para la edad que tenía no me daba. Y la dejé a la mitad. Se quedó ahí olvidada, ¿no? Entonces, en 2018, mi empresa lleva primaria, secundaria y preparatoria para adultos, ¿no? Lo lleva la empresa. Contratan a un asesor para que obviamente nos dé clase y nos diga cómo hacer el proceso, procedimientos, etcétera. Entonces, cuando llegan ahí a la empresa, pues yo dije, yo a los 50 años, yo no voy a entrar a estudiar, ¿no? Comentando con una compañera, ella joven, 25, 23, 25 años, con licenciatura en finanzas, me decía, anímese, comience a estudiar y luego estudia una licenciatura y quién sabe, ¿no? A lo mejor, como yo trabajo en una constructora, me decía, para que estudie ingeniería civil o arquitectura o así, ¿no? Y yo lo escuché esto y recibí la noticia, pues sin interés, ¿no? Y yo dije, no, pues oye, a los 50 años ya soy padre de familia, ya voy más que vuelo para abuelo que para estudiante, ¿no? Esa era mi manera de pensar. Y qué flojera, presentar exámenes, ¿no? Ya cuando me explicaron, lo que llevaron de prepa fue COBAEG, que es el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Y aunque me dijeron, tienes que ir a pagar tus exámenes y lo tienes que ir a presentarlos a otro lugar los sábados o los domingos. Entonces dije, no, menos. Y luego iba a ir un asesor nada más 2 horas a la semana. Y era un solo asesor para explicarnos todas las materias, ¿no? Química, biología, matemáticas, inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, no. Y me quedé con la idea, me quedé con la espinita. Entonces, viendo a mi alrededor, gente joven, pues la gran mayoría de mi empresa ya con licenciaturas, con ingenierías, y algunos ya estudiando maestrías a los 25, 27 años. Dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿qué pierdo, no? También ahí platicando con mi esposa, con mi familia, incluso con mis hermanos también. 2 de mis hermanas también después se adhirieron a este beneficio que nos daba la empresa y para estudiar la preparatoria, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? Vamos dándole. Un show, ¿no? Para conseguir mi certificado de secundaria, ya no es como antes, ¿no? Uy, sí, había que ir a un lugar, había que ir a otro y había que descargarlo al final, me lo imprimieron en una hoja en blanco, ¿no? Pero total, lo que tu acta de nacimiento tiene que ser original. Entonces, todas esas trabas de momento a mí me... ¿Te desanimaron? Sí, me desanimaron. O sea, ya ves, te digo que ya no estás para esos trotes, etcétera, etcétera. Total, vencí esos primeros obstáculos, voy a la primera clase, ahí nos explican todo, cómo se iba a tratar y todo, y comencé, ¿no? Siempre me ha gustado leer, ¿no? Toda mi vida he leído, ahora sí que lo que caía en mis manos lo leía, entonces, pues aquí tenía la oportunidad, ¿no? Comencé otra vez a releer biología, que si las células, que si el citoplasma, que si esto, y luego ya sabes, matemática, ¿no? Que binomios cuadrados perfectos y trinomios cuadrados perfectos, etcétera, etcétera. Entonces, pues empieza a pasar el tiempo, yo voy a las asesorías que nos daban los lunes, comienzo a presentar exámenes, ¿no? Los empiezo a pasar con 6, con 7, con 8, ¿no? Incluso el maestro nos decía que él no conocía a ningún alumno que hubiera obtenido algún 10 en algún examen de los que él había participado, que no nos preocupáramos, que lo normal era que sacáramos entre 6 y 8, ¿no? Y sí, o sea, comencé así, que quiero recordar que al final eran 32 materias. Entonces, pues en lo que te platico, se fue un año,
¿no? Okay. ¿Un año duró ese programa? No, yo duré como 1 año, 6 meses, 8 meses Okay. para terminarlo. En lo que te platico, pues ya se fue 1 año, ya llevaba más de la mitad de las materias aprobadas. Se había reprobado 1 o 2. La ventaja es que si repruebas, pues tienes 3 oportunidades, ¿no? Para presentarlas. Y en el Inter, pues iba conociendo personas cuando hacía los exámenes o con los mismos compañeros de la empresa que ya los había visto, pero que no habíamos platicado. Oye, ¿tú qué quieres estudiar? Y una compañera, no, yo saliendo de aquí quiero estudiar una licenciatura y que ya estoy checando escuelas y todo eso. Y yo dije, bueno, ¿y por qué yo no después de una licenciatura? No, ya me empezaba a plantear también esta parte. Pero o sea, primero te planteabas yo, pues, que voy a andar estudiando prepa, exactamente, y sí, ahora un sí, año sí, después sí, ya era, sí, ya. ¿y si le sigo? Exactamente, dice, oye, qué tan difícil puede ser, ¿no? Ajá. Para ese entonces, mi hija la mayor estaba estudiando psicología en UDG, ¿no? Y entonces, por ahí en una plática con una compañera, no amiga, sino compañera, escuchó que su mamá estaba estudiando en una universidad psicología. Se quedó como que al pendiente de la plática y ya cuando hubo oportunidad se acerca con ella y le dice, hola, ¿cómo estás? Pues yo estoy contigo en la clase fulanita, ¿no? Oye, estaba escuchando que tu mamá, sí, fíjate que va a una universidad que está ahí por La Calma y está estudiando psicología y va nada más 2 días a la semana y no sé qué. Entonces le pidió información, ¿no? de la universidad y todo, y ya me platicó, oye, fíjate, ¿cómo crees? ¿A poco se puede eso? No, pues sí, mira, quedó a darme información, ¿no? Entonces, pues ya fui consiguiendo la información, ya cuando me la entregó y todo, y ya vino, dije, UNAG. Yo, ¿qué es eso, no? UNAG. Universidad Antropológica de Guadalajara, ¿no? Dije, caray, pues en mi vida la había escuchado, ¿no? Digo, honestamente. Entonces, me quedé con el dato, ¿no? Pero pues a mí me faltaban en ese tiempo, quiero recordar, no sé, todavía 8 o 9 materias por terminar. Ya estábamos, digamos que marzo, abril de 2019, mayo. Entonces, hablo para preguntar y me dicen, mira, ¿comenzamos en agosto o en enero? ¿No? Entonces dije, no, para agosto ya no me ajusta, ¿no? Entonces, si me interesa, sería hasta enero. Y me quedé también únicamente con la idea, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿y yo qué? De psicólogo, digo, yo ya había tomado algunas terapias, ¿no? Con una psicóloga y dice, pero no, pues es que es como complicado, difícil. Entonces empecé cuando continuaba yendo a terapia con ella y le empecé a comentar, a platicar, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? No, pues es que depende, si te gusta, si esto, pero pues date la oportunidad, ¿no? También ella me empezó a animar. Entonces ya cuando terminó, ahora sí que la preparatoria, ya me da mi certificado y todo, volví a hablar, ¿no? Ya más en forma a UNAG, y me dijeron, mire, ¿sabe qué? Venga en persona, anímese. Entonces fui un sábado. Y ahí empieza ya el contacto humanista, ¿no? Sí, exactamente, sí. Porque otra escuela es por teléfono sí, y todo por deposita y ya estás. teléfono, por WhatsApp. Pero acá es, no, me dijo, mira, y platicamos. Véngase. Ajá. Sí, el maestro y Ildefonso. Ildefonso, sí, coordinador de psicología. Ajá, véngase. Le dije, pues los sábados, aquí estamos los sábados. Y ya caímos ahí mi esposa y mis hijas después de desayunar en los tacos allá la pasada, y ya nos movimos allá a La Calma, ya entré, pregunté por él. ¿Qué impresión te dio la universidad cuando entraste por primera vez? Me gustó, ¿Sí? me gustó, o sea, digo, obviamente yo tenía la idea de una universidad como las películas de Estados Unidos, no, la universidad así todo. Al ver el plantel, digo, pues la verdad muy bonito, muy estético, muy moderno, y luego me di cuenta que no había tantos alumnos en el salón. Dijo, oye, eso está padre, ¿no? Porque es más personalizado, ¿no? Empecé yo a pensar esta parte. Sí. Y ya me pasé con el maestro, ya me empezó a cuestionar, a preguntar que por qué quería, que por qué eso, que por qué lo otro. Y pues ya simplemente por curiosidad, ¿no? Le digo, pues ya a mis 51 años, ya iba a cumplir 52, ya lo que sea, bueno, ¿no? Y le platiqué un poquito, acabo de terminar la preparatoria abierta, que había dejado trunca hace muchos años y todo. Y la verdad me gustaría, le dije, y una persona me comentó, o le comentó a mi hija y nos recomendó la universidad. Me dice que ha aprendido mucho, que le ha gustado mucho a la señora esta, ¿no? A la amiga. Ella estaba por terminar su licenciatura. Y siendo ama de casa, ¿eh? O sea, siendo ama de casa. Ella siendo ama de casa, estudiando la licenciatura. Ella era ama de casa. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo la UNAG
ha sido muy funcional el modelo de la UNAG Muy. para personas que están criando hijos Ajá. y que pueden estudiar acá, siendo amas de casa y pueden estudiar acá, ejerciendo otra licenciatura o otro oficio o otra profesión y de repente es como, quiero estudiar esta otra cosa que nunca estudié. Exactamente. Entonces... y la primera pregunta que te haces es ¿dónde? Exacto. Y la primera pregunta que te haces es ¿dónde? Porque No uno hay. piensa que en Guadalajara, a ver, Universidad de Guadalajara, pues no. es imposible. No voy a poder ir todos los días 5 o 6 horas Así diarias y a ver en qué turno me quedan las materias, en qué hora. Eso es funcional cuando tienes 18, 19 y vives con tus papás. Así me pasó a mí. Pero ya cuando tienes 20 y tantos, 30 y tantos, 40, 52 años y dices, ¿cómo voy a estudiar una licenciatura? Pues... Sí, no, y aparte que tu prioridad no es la licenciatura, es mantener tu familia, ¿no? Ser padre, ser hermano, ser esposo, ser empresario. ser empresario, exactamente. Y sí, entonces te digo, a mí me agradó mucho ya cuando, ya algo me había platicado mi hija, por la referencia que traíamos, y dije, oye, pues no está ni tan mal, y cuando yo hablé, pues ya me dijeron, no, pues mire, pagaría tanto al mes y esto, y la inscripción nada más al inicio, manejamos cuatrimestres, que eso me gustó muchísimo, fíjate, me gustó mucho esa parte de los cuatrimestres porque era continuo, ¿no? O sea, yo veo que en algunas otras universidades, por no decir nombres, pero hacen semestres, pero son cuatrimestres, porque sí, claro. 2 meses están de vacaciones, porque ¿no? al inicio es un mes de vacaciones, en medio son 2 y cacho, y al final es otro, y pues ya se come un cuatrimestre. Así es, y yo, por ejemplo, en mi edad, no estoy para perder tiempo, ¿no? Desde mi enfoque. Ajá. Entonces, la verdad es que me gustó mucho lo que me platicó el maestro Ildefonso y me dijo, y el esquema y todo. Y mira, si es en la tarde, porque le dije que en la tarde vienen los lunes, más o menos de 4 a 9, y los miércoles vienes de 4 a 7 y media. Ajá. 2 días. Dos días nada más y mediodía. Sí, 2 días. sí, exactamente. Había que cubrir 5 materias por cuatrimestre, ¿no? Eran 3 el lunes y 2 el miércoles, ¿no? Dije, oye, pues estaba fácil la carga, ¿no? No me parece tanto. Entonces le dije, oiga, pues ¿sabe qué me agrada? ¿Qué carrera de psicología tiene? Ya me dijo, no, pues tenemos social, tenemos familiar, tenemos desarrollo humano, ¿no? Y le dije, mire, yo no sé mucho de eso, le dije, pero yo lo que quiero es dar terapia cuando termine. Ah, pues psicología social, así me dijo, ¿no? Sí. Dije, pues psicología social, ¿no? Y le dije, oiga, ¿y qué necesito para escribirme? Y ya me mostró una hojita, estos requisitos. Ya llevaba yo todos los papeles porque ya había hablado. Lo único que no llevaba eran las fotografías. Le dije, oiga, lo único que me falta son las fotos. Me dijo, aquí en la farmacia que está enfrente, ahí le sacan fotos. Fui, me tomé las fotos, así todo despeinado de sábado que iba. Y en lo que te platico ya estaba inscrito, ¿no? Para comenzar en enero de 2020. Okay. Y así comencé, ¿no? Así comencé a estudiar la licenciatura en UNAG. La verdad, me gustó mucho el esquema, se adecuó mucho el costo, los horarios se adecuaron a mí, porque para esto yo había tenido que platicar anteriormente con mi jefe inmediato y decirle, oye, ¿me das la oportunidad de estudiar? Fíjate que el lunes y el miércoles trabajaría hasta las 3, pero me vengo más temprano, ¿no? Ándale, sí. En vez de a las 9 me vengo a las 7. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, ¿y qué vas a estudiar? No, pues psicología. Bueno, pero ya cuando termines aquí vas a dar terapia. Sí, no te preocupes, ¿no? Imagínate, nada en 2020. Claro. Que eso también está bueno, porque personas que están trabajando, el esquema de la UNAG sea 2 días, así mediodía, te da espacio para negociar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en te tu da opción. empresa o en tu trabajo o si eres madre de familia, padre de familia y te dedicas a la casa, a los hijos, pues también te da capacidad de movimiento, ¿no? Es como decir, ok, si nada más va a ser lunes y miércoles, en caso de psicología, o martes y jueves, en caso de las licenciaturas administrativas, pues ya dices, bueno, pues me apoyo de mi tía o de mi mamá o de mi hermano o de mi esposo o mi esposa, para que las labores del hogar no queden que no quede desatendido. Que yo creo, tú me dirás, tú eres papá, yo no. Pero yo creo que una preocupación de un adulto que es padre es no desatender a su familia. Definitivamente. Entonces, por eso luego no nos cruza tan fácil por la cabeza estudiar una licenciatura, porque es como, ya tengo hijos, ya tengo trabajo, ni lo pienso. Sí. Pero ¿qué hubieras hecho tú si, suponiendo, hubieras a los 30 y tantos años sabido de la UNAG? Hubiera estudiado.
Sí, definitivamente, si hubiera estudiado. Ujú. Sí, porque te digo, el esquema está muy práctico, ¿no? Sí. Y luego digo, al principio sí había como muchas dudas, ¿no? Oye, así tan fácil con los horarios y con este costo. Hasta se siente sospechoso, ¿verdad? Sí, yo dije, "Buah, pues quién sabe, ¿no?" Entonces ya comenzamos clases, te digo, en enero 2020 Ujú. y pues obviamente yo no sabía prácticamente nada de psicología, empezamos a ver las materias, empecé a conocer a algunos maestros, a escucharlos, cómo se desarrollaban y ya platicando ahí con personas que ya tenían más tiempo, que ya casi terminaban algunos, ¿no? Ujú. Porque luego ya ves que a veces a alguno le quedó alguna materia pendiente y pues, a mí me faltó una de primero, pues termínala, ¿no? Y ahí lo Entonces ya incluían te toca a alguien con que ya tiene nosotros, experiencia, sí, claro, sí. ya tiene experiencia. Entonces la verdad que digo, para mí fue fascinante este inicio, ¿no? Fue como regresar a la secundaria, ¿no? Ujú. La emoción, Sí, llevaba mi recopilador con mis hojitas y mis sí, colores y todo para ir anotando, ¿no? Como cualquier adolescente, ¿no? claro. Bien súper emocionado. Oye, y hablando de los compañeros, ¿a poco no es algo muy padre? A mí me pasó. Precisamente como la UNAG tiene estas facilidades, se acercan a la UNAG personas de todo tipo de backgrounds. Exactamente. De todo tipo. O sea, hay Sí. chavos y chavas que han venido de la prepa, así jóvenes como Ajá. cualquier universidad, Sí. pero también vienen personas que van por su tercera carrera, que ya Así están es. haciendo maestría, que ya tienen maestría. Y entonces es bien rico porque tu salón es muy variado, Exactamente. es muy Es diverso. enriquecedor. Y de repente tienes un compañero que viene de decirte, sí, es que yo programo y Ajá. trabajo en quién sabe qué empresa y programo para Estados Unidos. Y a otro lado tienes otro compañero, están estudiando la misma carrera, y tienes otro compañero que te dice, sí, yo soy ingeniero y yo soy madre de 4 hijos Sí. que ya están grandes. O sea, entonces, todo eso se traduce en experiencia de vida, que fíjate, yo comparándolo con mi primer carrera, que yo estudié en la UDG, una Ujú. carrera de artes audiovisuales, como el perfil allá era más común que seamos recién egresados de prepa, Ujú. entonces el entorno en el que yo me desarrollaba, mis compañeros, eran jóvenes igual que yo, Ujú. que tiene muchas cosas positivas la juventud, Sí, pero sí, otra que sí. tiene es mucha ingenuidad y desconocimiento. Sí. Y acá en la UNAG es lo opuesto, Ajá. porque entonces hay gente de muchos contextos y sabidurías y experiencias de vida que lo comparten y todo eso enriquece un montón. Definitivamente. Sí. Sí, fíjate, en mi salón al principio éramos 12 Ujú. y sí, había el rango de edades. La más pequeña o la más joven tenía como 23 Ujú. y andaba yo en los 50 y algo. Ujú. Y había otra compañera de más edad que yo y luego estaba una entre los 48 y luego otra cerca de los 40 y otra de 30 y tantos y otras de 29, 30, ¿no? Ujú. Y como bien dices, o sea, una era precisamente ingeniera en computación, Ujú. ¿sí? Ujú. Iban ella y su hijo. Los Órale. dos, Qué los dos interesante. estaban estudiando, Así me ¿no? pasó también con una Sí, compañera. los dos estaban estudiando. Tuvimos una compañera, que iba incluso en silla de ruedas. No podía caminar y estaba ahí, ¿no? O sea, Así es. diversidad en todos los sentidos, ¿no? Diversidad y aceptación por parte de la universidad, como decías hace rato, esta parte humanista, ¿no? Claro. Y al escucharlos, pues, entre las clases y los comentarios que hacían, pues eso ayuda más al aprendizaje, ¿no? Y al Sí. estar atento. Y esto para mí fue muy básico, esta parte de que éramos 12. Entonces ahí no había que te hicieras el sordo cuando el maestro preguntaba algo, ¿eh? O sea, porque claro que te veían, ¿no? Entonces era como que atento, Claro. atento. Luego cuando dejaban alguna tarea o algo, pues digo, aparte, pues a mi edad no necesito que me anden correteando para hacer tarea, ¿no? Pero sí me esforzaba más, pues, en estudiar Claro. para que a la hora de que me preguntaran, contestar por mí y Claro. también para enriquecer al grupo. Y también que los grupos sean de 12, 15 personas, 20, los más grandes que yo he visto, es bien padre porque los maestros te conocen. Así es. O sea, te conocen, tú Muy los conoces, personalizado. es muy personalizado. Muy personalizado. Y eso ayuda un montón porque también regreso yo a mi experiencia en la Universidad de Guadalajara. En la Universidad de Guadalajara yo veo que los salones son de 50 personas y ese maestro le da esa misma clase, se la da a 8 salones. Sí, Entonces sí, es sí, bien se difícil pierde. buscar a tu maestro para una duda tuya o para algo que te atora o vamos, ya no digamos para un tema personal, que ya ni en la carrera, ¿no? Es como un asunto, traigo esto que me atora, pero yo me Sí. gustaría acercarme al maestro y en la UNAG sí puede pasar, No, porque nos conocemos todos. definitivamente sí. Y luego también como
como el plantel, digo, no es ni chico ni grande, es adecuado, ¿sí? A la hora que sales a los recesos, o sea, estás viendo a los compañeros de otros, Claro, de otros pasa algo salones. único, ¿no? Que te sientas a comer con tus compañeros y los maestros. Exactamente. Y estamos ahí todos, ¿no? Sí, Y entonces eso lo vuelve más familiar, sí, lo vuelve totalmente. más cercano y da más pie a que te acerques a preguntarle algo a alguien que no conoces, Claro, pero que estás viendo todos los días que van, ¿no? totalmente. Y que lo estás ahí viendo en corto. Y la apertura cultural es maravillosa porque a mí, no sé cómo te Súper, pasó en tus generaciones, súper, pero a mí en las súper. mías, yo he visto compañeros que son, por decir, diferencias culturales. Yo he tenido compañeros que son migrantes, originarios de otras partes del país y de otros países. He tenido compañeros que son, ya dijimos, de diversas edades, diversos historiales académicos, pero también he tenido compañeros y compañeras que son desde religiosos, religiosas, Sí, monjas, sí, yo también tuve. cristianos, han pasado ateos y musulmanes, o sea, y sentados donde mismo, celebrando el cumpleaños al de las que cumple esta Sí, es lo semana. mismo. Fíjate, algo que a mí me ayudó mucho, no solo en mi formación como psicólogo en la carrera, me ayudó mucho como padre de familia y como esposo, porque a la hora que yo escuchaba a mis compañeras de 25, 23 años, lo que estaban pasando, viviendo con sus papás o con los permisos o con situaciones de la juventud, y decía, yo soy igual que su papá, ¿no? Entonces, el verlo ya a través de los ojos de alguien más, decir, oye, creo que me estoy equivocando, ¿no? En esa parte, por un lado. Y luego, por otro lado, el compañero o la compañera que decía, no, pues es que mi esposo me ayudó a hacer la tarea, o mi esposa me ayudó a hacer la tarea, o no, es que, ¿sabes qué? Es que hoy no puedo ir, a veces que decíamos, vamos a tomarnos un café. No, es que no puedo porque tengo que llegar a ayudarle a mi esposa, a mi esposa. A mí me sensibilizó mucho conmigo como persona esta diversidad, ¿no? Sí. Y algo, fíjate, algo súper importante para mí, era muy difícil que los alumnos faltaran, era complicado, siempre estaban ahí, pero no tuve una sola materia donde el maestro no asistiera, Sí. una sola materia. Y tú dirás, ay, pues sí, pero estás pagando, pero aún así, o sea, ¿por qué podemos poner un sustituto, no? Decir, mira, no voy. Pero no, o sea, los maestros súper dedicados siempre estaban ahí, siempre súper puntuales. Sí. Entonces eso también fue muy importante para mí en la carrera. Entonces te digo, cada vez me fue adentrando más. Y lo que no te comentaba es que te decía, comenzamos en 2020 en enero, en marzo Empezó la pandemia. Entonces todo el mundo a sus casas y fue un reto tanto para los maestros, para la universidad como para nosotros el empezarnos a acostumbrar a esta parte de hacerlo en línea, en el famoso Classroom, ¿no? Sí. Y ahí también me ayudó muchísimo con esta parte tecnológica. Yo no era tan hábil en el manejo, ¿no? Entonces tuve que aprender, mis hijas me ayudaron mucho, Claro. los mismos compañeros, ¿no? Nos decían, mira, al de así, o pícale aquí, o pícale allá. Entonces, otro reto también a superar. Claro. El hecho de que estuviéramos a distancia, para mí no mermó en nada la calidad. ¿No? O sea, las clases seguían siendo igual que los 3 meses, casi 3 meses que estuve ahí. Después, cuando ya regresamos, las clases siguieron siendo igual, o sea, siguieron teniendo la misma calidad. Y poco a poco, conforme fue avanzando la licenciatura, pues fui conociendo a los maestros y ya me fui dando cuenta que algunos daban clases en otras universidades, o que habían dado clases en otras universidades de prestigio, o que habían salido, ¿no? Y luego ya empiezas a conocer un poquito también de los fundadores de la universidad, de quién estuvo con ellos, de dónde estudiaron estas personas que estuvieron con ellos, de cómo fueron enseñando a otras personas, ¿no? Que por cierto, ahora que mencionas el tema de la pandemia y las clases en línea, también eso fue un salto muy padre en la forma en la que se educa en el mundo en general, pero también en la UNAG, porque de ahí surgió también el dar las licenciaturas completas ya, en línea. Exactamente. O sea, uno tiene la opción de inscribirse a la UNAG en presencial, 2 días a la semana, o un día si va en sabatino, o si como yo va en horario mixto, es decir, yo voy todo el lunes nada más. Pero si de plano, y ahí es donde yo digo, a ver, las excusas ya es muy difícil encontrarlas, ¿no? Porque si de plano, no puedes en presencial, las licenciaturas existen en línea. Pero fíjate que una es, si vives en Guadalajara, ok, y no puedes o no quieres, pero qué tal que vivo fuera de Guadalajara y quiero estudiar, ya se tiene esa oportunidad de hacerlo. Todo en línea completamente. Exactamente, Sí. entonces, y te digo, y la calidad es la misma, para mí,
Sí, porque son los mismos maestros. Son los mismos Hay muchas maestros. otras escuelas, que tampoco dirán nombres, pues, pero que te brindan el plan de estudios en línea, pero son como maestros como que solo dan ahí en línea. Exactamente. No son los mismos que tienen los añales de experiencia Ajá. acá. Y acá no, a ver, todos los maestros tienen maestría y doctorado, Eh, al menos la mayoría. o mínimo, o sea, mínimo una licenciatura y mínimo maestría. Sí, sí, sí. La gran mayoría mínimo están así, todos ellos están súper preparados. Digo, yo la verdad, encantado pues de ya haber terminado la licenciatura, pero déjate platico algo más. Primero le tenía como que miedo a la preparatoria, ¿no? Me animé. Y luego a la licenciatura. Pero ya una vez encarrilado en la licenciatura, me seguí con una maestría. Entonces estoy por terminar mi maestría en desarrollo humano y bioenergética. Y la verdad es que estoy súper encantado y súper impresionado de los efectos que la maestría ha provocado en mí. En mí Okay. como persona. Me ha gustado mucho la bioenergética, me encanta, ¿no? Me gusta mucho el resultado que veo en mí, y me gusta mucho el resultado que las personas más cercanas a mí ven, ¿no? Y te lo dicen, ¿no? Es Sí, como, yo les pregunto, soy bien metiche y bien chismoso, y les pregunto a mis hijas, por ejemplo, ¿cómo ven a su padre de 2020 ahorita? No, pa, es que no manches, es que sí, es que tu crecimiento, es que esto, es que el otro, ¿no? Yo digo, pues mira, gracias a Dios, ¿no? Valió la pena el quitar esas resistencias que yo mismo me ponía de, no, ya estoy viejo, ya estoy más bien para abuelo, ¿no? Ahora me estoy planteando si estudio una segunda licenciatura o algún doctorado o algo más, ¿no? O sea, continuar con esto. Eso es una locura, o sea, crecimiento. a los 50 años no tener la prepa. No. Y hoy ya estás pensando en un doctorado. Exactamente. En un lapso... En 7 años. Ajá. En 7 años. O sea, en lo que hace la primaria y en la secundaria. No, y es increíble. Y esto es gracias pues a UNAG, porque te voy a ser sincero, digo, si no me hubiera gustado ni la atención ni la calidad, me hubiera salido, ¿no? Claro, esto no hubiera sucedido. Lo hubiera dejado, pero al contrario, ¿no? De hecho, en la maestría tuve un compañero que me decía, los miércoles, ya en la maestría nada más íbamos el miércoles y un viernes de cada mes. Cuando ya en la noche yo le daba ray, lo dejaba en cierto lugar, me decía, no manches, dices que los miércoles en la tarde son lo mejor de mi vida en este momento, ¿no? Con la maestría, la verdad es que estuvo muy, muy padre la maestría. Y te digo, testimonios de personas, tanto en la licenciatura como en la maestría, de que no les gustaba o sí les gustaba, pero más de que estaban encantados, ¿no? Claro. Con estudiar en esta universidad, bajo este esquema, ¿no? Y sobre todo con este enfoque humanista, ¿no? Sí, que eso es importante. Que son muy inclusivos, ¿sí? Pero no son inclusivos por el solo hecho de venderte, ¿no? O sea, son inclusivos porque es su alma mater, o sea, claro, porque son así. Porque eso es lo que genera transformación en las personas. Exactamente, porque están convencidos de lo que hacen. Exactamente. Claro. Y fíjate, ahora que estás mencionando esto, o sea, el lugar por el que voy a pasar, el proceso de estudiar, de convivir con esa gente, de coincidir con ellos, de volverlos mi círculo, yo volverme parte del suyo, también me va a transformar como persona. Definitivamente, ¿no? Sí. Y entonces habrá escuelas, ya en general, habrá escuelas donde esto juega un papel central en la formación, como en mi opinión es la UNAG, y habrá escuelas donde no, donde tú vas por la formación técnica, las herramientas, las habilidades, el papel, y como entré hoy, en 4 años salí igual, pero con un papel que me hace ingeniero, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero acá es que la formación es humanista. Así es. Te transforma a nivel personal. Uno de mis maestros, el maestro Antonio, que es de los que más recuerdo gratamente sus clases, digo todas en general, pero en especial las del maestro Antonio. Sí. El maestro Antonio nos decía es que el hacer las cosas con una visión humanista, rogeriana, tiene que ver con ayudar a las personas a que logren ser la mejor versión de sí mismas. Eso nos lo dijo varias veces, ¿no? El maestro Antonio. Y él nos decía, porque dar clases, enseñarte a dividir, a sumar, a restar, o a construir un edificio, o a reparar un motor, o a programar un programa, o enseñarte a dar terapia, eso es una habilidad técnica. Sí, cualquiera. En la pirámide cualquiera de la puede tener. Exacto, en la pirámide de Maslow eso va en medio, está bien. Pero si tienes una visión humanista de la profesión de ser maestro, de dar clases,
eso te hace como buscar que tus alumnos vayan hasta la punta de la pirámide de Maslow, Sí, ¿no? la ampliación de conciencia. La ampliación de conciencia, su autorrealización, el volverse mejores Así como es. personas. Y entonces eso es bien padre, porque yo, por ejemplo, que vengo en un contexto de una universidad pública, pues en las universidades públicas es muy difícil que eso se persiga. Sí. O al menos si se persigue institucionalmente, es muy difícil que se ejecute, ¿no? Sí, Por el volumen de maestros y de alumnos y de muchas complejidades técnicas. Por el esquema que ellos manejan. Ajá. Así es. Y en cambio acá la universidad sí puede existir alrededor de ese concepto central, Sí. ¿no? Y entonces a mí se me hace bien padre cómo se siente diferente la educación en la UNAM. Así es. En Sí, ese fíjate, sentido. tú lo puedes platicar de primera mano porque tú estuviste ya en ambas partes, ¿no? Yo no, pero esto último que dices yo lo comparto contigo. O sea, la educación que se imparte aquí se imparte no como un aprende que 2 por 2 son 4, Exacto. ¿no? Sino es que es como un aprende de para qué te puede servir saber que 2 por 2 son 4 y ponerlo al servicio de Exacto. la humanidad, Exacto. ¿no? Al servicio del otro. Sí. ¿Sí? Y eso te hace una mejor persona a ti y tú haces mejor persona de los otros, ¿no? Y eso Exacto. está muy, muy padre en este enfoque humanista, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues ya para terminar, con tu caso, cuando me platicabas tu historia académica, me acordé mucho de una frase, nada más no me acuerdo quién la dijo, pero recordé mucho esta frase que dice, tengo 50 años. Si empiezo a estudiar una carrera ahorita, voy a andar terminando a los 54, 55 años. Pero entonces, piénsalo de otra forma. Dentro de 4 o 5 años, de todas formas vas a tener 54, sí. pero si no en la licenciatura. Pero si no en la licenciatura. Así. Entonces, esa visión de mi crecimiento versus el tiempo es bien distinta. Sí, claro. Porque ya no estás en una carrera contra ti mismo, ya es lo que empiezo hoy da frutos mañana, sin importar en qué punto de mi vida esté. Sí, hay otro dicho que también dice que hace más una hormiga caminando que un buey echado. Claro. ¿No? Entonces, en este sentido, sí, yo cuando me planteé esta posibilidad de estudiar la prepa y que me parecía complicado, pero era aquí, ¿no? Yo mismo era mi propio enemigo. Y luego de pronto, por comentarios, la gente me animaba, me decía, no, ándale. Y bueno, al final de cuentas yo decidí hacerlo, ¿no? Se les agradece a todos los que me estuvieron impulsando, ¿no? También, sobre todo a mi familia. Pero sí, fíjate, el tiempo pasó, de todos modos, ¿no? De 2018, ahorita, el tiempo pasó, ¿no? Y ahorita no soy una persona sin preparatoria. Soy una persona que está a punto de terminar una maestría, ¿no? Y no lo digo con orgullo, sino lo digo porque es un hecho, es una realidad, ¿no? Y soy una persona distinta, ¿no? A lo que era en 2018. Me vivo distinto, por lo menos hacia mí, hacia adentro. Mis conflictos, mis demonios, ya los manejo muy, muy, muy diferente, ¿no? Claro, porque al final de cuentas las herramientas o los conocimientos que adquieres en una licenciatura, el primero que los va a aprovechar, pues eres tú. Así debe de ser. ¿No? Porque aquí no nos están enseñando cómo se pone el cemento y el ladrillo, ¿no? Nos están enseñando cómo hacemos cambios que tienen que ver también con nosotros mismos, claro. en primer con mi lugar. conducta, mi comportamiento, mis sentimientos, mis emociones, el manejo de, ¿no? Y lo que tú decías, esta ampliación de la conciencia, Claro. ¿no? De ser la mejor versión de mí mismo, pero de lo que fui ayer, Claro. ¿no? Que eso también es algo básico. Oye, ¿cómo le voy a hacer mañana para ser mejor de lo que fui hoy en algo? Claro. ¿Y de ese conocimiento quién es el primer beneficiado? Yo. ¿Y el segundo? Pues mi entorno, las personas que están cercanas la familia, a mí, ¿no? la familia, definitivamente. Pues Felipe, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Ángel, por compartirnos tu invitado. historia. Estamos a la orden. Muy bien, ya te invitaremos de nuevo cuando ya hayas terminado la maestría Okay. o cuando ya estés, si te animas por el doctorado, para que ahora nos cuentes la experiencia de ser un doctor. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Ángel. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti por la invitación, por esta oportunidad de poder contar un poquito de mi vida, ¿no? Y de mi historia estudiando. Excelente.
Y gracias a ustedes por escucharnos. Esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Y precisamente como este episodio estamos hablando de todos los beneficios que tiene la Universidad Antropológica de Guadalajara para sus estudiantes, les comento que hay promociones exclusivas para ustedes si quieren inscribirse a cualquiera de los programas educativos de la UNAG. Se pueden comunicar llamando o mandando un WhatsApp al número que aparece en pantalla o en la página de internet unag.com.mx. Mencionen a quien les está atendiendo que lo escucharon aquí en el podcast, que yo les dije, y les pueden hacer descuentos que pueden ir desde, dependiendo del plan de estudios que elijan, puede ser que les descuenten la inscripción o incluso que les hagan descuentos de la mensualidad de hasta el 25% permanente en toda la carrera, que si de por sí es accesible, eso lo vuelve todavía mucho más accesible. Entonces, comuníquense y déjenos en sus comentarios si tienen alguna pregunta que les gustaría que Felipe conteste, pues lo buscaremos para que en redes sociales de la UNAG nos conteste y nos platique más de su experiencia. Encantado de poder aportar, ¿no? De poder aportar desde mi experiencia, ¿sí? Y poder colaborar para que alguien se anime, se atreva, ¿no? A venir a estudiar UNAG. Muchas gracias. Y recuerden que pueden escuchar este podcast y verlo en YouTube y en Spotify como Pilares Podcast, y también lo pueden escuchar en Apple Podcast como Pilares Podcast.